Hola amigos, hoy estamos en un nuevo podcast de Mirabe y les vamos a hablar sobre un rodaje de Los yugos desiguales no tienen bendición de los dioses. Así, este rodaje fue inspirado en la comunidad azteca, el cual se desarrolló en Mesoamérica. Pues la historia se sacó básicamente de uno de los últimos líderes de la comunidad azteca que se llamaba Cuauhtémoc. Entonces la historia está basada en este personaje, en las características de esta persona, y quisimos como hacer como un spin-off, ¿cómo se llama? Como una retribución, ¿no? Y que la cultura azteca fue una de las que dejó un legado muy significativo en México, uno de los más importantes de México, que hace que ahora la tradición sea pues tan admirada por muchos países. Bueno, la historia pues está centrada en que obviamente tenían el último líder que tenía era Cuauhtémoc, y cuenta básicamente que cuando llegan los españoles, pues los españoles lo que buscaban era conquistar el territorio, y obviamente Hernán Cortés diseña un plan en el cual pues Cuauhtémoc se ve como involucrado amorosamente, sentimentalmente con una mujer de la religión española, y obviamente la religión de los aztecas era otra religión. La historia cuenta en cómo se involucran y cómo los dioses no favorecen a Cuauhtémoc, haciendo que obviamente él pierda varias Y eso pasa batallas. constantemente, ¿no? En muchas de las religiones actuales, cuando digamos nos enamoramos de una persona que de pronto no comparte nuestra misma religión. Exacto, pues obviamente es como, para mí es como una asociación, y digamos, si van para el mismo lado, entonces son esfuerzos que se unen y van para el mismo lado, pero en este caso, obviamente él se involucró sentimentalmente, o sea, cuenta la historia con una española que venía con Hernán Cortés a la conquista, y ese plan ya había sido diseñado anteriormente por Hernán Cortés y pues este personaje. Entonces lo que buscaban era que por medio del amor, o sea, destruir las capacidades, o sea, distraer a Cuauhtémoc del tema de las batallas, porque si hacemos un análisis de lo que hacía Cuauhtémoc, él era jefe él dice que es como jefe de toda la tribu, ¿no? Solo de la tribu, sino que antes de llegar a ser posicionado como el líder, él dirigía a toda, podríamos decir, como la tropa de guerras, pues él los dirigía, era uno de los expertos, y nadie había podido como devastarlo. Entonces, pues esa fue como una estrategia que cuenta la historia que se utilizó para poder como lograr el cometido, y cuenta la historia. La historia cuenta de que sí lo lograron. Pero hubo como algo, ¿cierto? Pero sí hubo como algo. No, y es que la religión era muy central en los aztecas, sino que ellos tenían muchos dioses, a diferencia de los españoles. Y es muy chévere la historia cuando uno, pues, esta es una historia que nos la inventamos, pero la historia real cuenta de cómo murió Cuauhtémoc. Cuando él ya estaba como defendiendo su territorio, resulta de que ya se vio como derrotado y estaba pues huyendo con su familia. Y en la última embarcación que hicieron, lo volvieron a coger, y para los aztecas o para cualquier comunidad de estas, el perder o el ser derrotado era como deshonroso. Entonces Cuauhtémoc pidió, antes de matarlo, que lo llevaran ante el líder espiritual, ¿sí? Porque ellos creían como de que si los mataban frente a ellos, entonces ellos iban a ser ascendidos, pero si morían de otra forma, ellos no era honroso, sino iban a vivir con sus dioses. Como lo creído ahora, ¿no? Todavía se ve eso de que se hagan misas a los muertos para que ellos puedan ir a una eternidad, o como que descansen en paz. Exacto. O sea, todo eso todavía se logra ver. Yo quiero que hablemos un poquito sobre el arte de los aztecas.
que eran ellos muy expertos en las esculturas, la cerámica, los textiles, y ellos dejaron un gran legado también en México sobre eso. Sí, Tati, de hecho dentro de ese arte también se encuentra la literatura, la música, la escultura, las artes plásticas y la danza. ¿Y ustedes sabían que los aztecas practicaban sacrificios humanos como parte de sus creencias religiosas? Creían que los dioses necesitaban sacrificios para asegurar la supervivencia del universo. Pues precisamente esa era una de las creencias de los aztecas. Ellos no tenían un solo dios, sino que tenían varios dioses. Eran politeístas. Exacto. Y tenían pues obviamente que realizar sacrificios. Usualmente los sacrificios que ofrecían eran los corazones de las personas pues que derrotaban en guerra, los arrancaban y se los ofrecían a sus dioses. Qué perturbador eso, ¿no? Eso es un dato bastante asombroso. Pues si estuviéramos como presenciando eso, yo creo que nosotros sí quedaríamos como bastante sorprendidos pues por la escena, obviamente. Pero entre la cultura azteca esto era muy normal, porque los rituales y los sacrificios eran demasiado sangrientos. De hecho, uno de los presidentes actuales de México llamaba a los aztecas unos genocidas. Y tras de que dejaron mucho impacto también los llamaban así por todas las muertes que causaron, ¿no? Los sacrificios que hacían por medio de la religión. Bueno, si hablamos en tema de religión, esto también en esta historia muestra obviamente cómo los aztecas tenían una convicción en sus dioses. Incluso ellos ya tenían como hasta definido de qué forma era honorable morir y de qué forma era deshonrosa y cómo podían hacer para redimir esa deshonra. Eso lo cuenta mucho en la última carta que le mandó Hernán Cortés a Carlos I de España, que dice lo siguiente: llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí y a los suyos hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese puñaladas y le matase. O sea, Cuauhtémoc le pedía a Hernán Cortés que lo matara porque para él era deshonroso morir o quedar en manos de su opresor como esclavo. O sea, si él siendo un líder, si no iba a poder seguir como con ese liderazgo, para él era mejor morir. Entonces le pedía a Hernán Cortés que le llevara hacia su líder espiritual, que tenía pues un nombre específico, que era señor Malinche, que era como el líder espiritual de ellos. Bueno, me imagino que para él debería de ser muy frustrante pasar de ser como un líder, un emperador, a ser un simple esclavo. Me imagino que él prefería como primero morir antes de quedar como un esclavo ante las demás personas. Exacto, cuando ya ellos perdían, digamos, la guerra, la batalla, entonces para ellos era más honroso morir, porque en medio de ese ritual, tal como se presenta, era ofrecido también como un sacrificio a sus dioses. Entonces él se supone que haciendo ese ritual de esa forma, de que el enemigo lo matase ahí en presencia pues del líder espiritual, él iba a ascender al dios del sol. Y mira que Cuauhtémoc es uno de los personajes más admirados en México, ¿no? Los mexicanos dicen que hace más de 500 años del nacimiento de él y el pueblo lo sigue amando. A él lo admiran demasiado por todo lo que logró hacer. Pues básicamente sí, o sea, todavía es un líder muy recordado. Según cuenta la historia, él hizo muchas cosas muy buenas por su comunidad, además de que fue elegido y pasó como por una trascendencia desde lo más bajo. Empezó defendiendo a su pueblo, ya después fue elegido por el mismo pueblo como líder. O sea, quiero decir que era un hombre pues que la daba toda por su comunidad. Sí, muy bonito conocer a un hombre que jamás traicionó a su patria.